El mejor momento para invertir fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. Esta frase de Warren Buffett está incluida en el libro que te voy a presentar hoy y me gustaría preguntarte, ¿te gustaría iniciar el camino de las inversiones y la construcción de riqueza? ¿Te gustaría aprender las reglas básicas del manejo financiero y aprender a jugar el juego del dinero? Entonces, el libro que te voy a presentar el día de hoy es para ti. Posiblemente es uno de los mejores libros que he leído en materia de educación financiera, de finanzas personales. En lo personal, esta lectura me inspiró, me empujó a iniciar en el mundo de las inversiones. El libro que te voy a presentar hoy se llama Ser rico es fácil y muy jodido. Está genial ese subtítulo de Juan Pablo Zuluaga. Pero antes de eso, quiero hablarte de ese espacio que estamos iniciando y que estoy iniciando este mes en mi canal de YouTube. Eh, es un espacio para resumir los mejores libros de desarrollo personal, financiero y profesional con las ideas centrales, las reflexiones prácticas para pasar de las ideas a la acción. Y el propósito de este espacio es que podamos compartir las mejores ideas. Mi padre siempre me decía que quienes leen, las personas que leen constantemente lideran el mundo. Y esta idea luego la aprendí con John Maxwell, que dice que los líderes son lectores. Leer es una manera de encontrar soluciones, de recibir una mentoría asequible de personas sabias y expertas. Cuando lees un libro, eh, obviamente que este resumen y este podcast va a ser interesante e importante, pero si lo lees mucho mejor, pero es una manera como podemos encontrar soluciones a problemas que se nos plantean. Casi que si tú tienes un problema en cualquier área de tu vida, muy posiblemente alguien ya pasó por eso y muy posiblemente existe un libro escrito de cómo resolver esos problemas. Así que voy a estar compartiendo este espacio constantemente, pero pasemos al libro de hoy. Ser rico es fácil y muy jodido. El autor Juan Pablo Zuluaga es colombiano, creador de una iniciativa de educación financiera que se llama Mis Propias Finanzas, muy conocidos en redes sociales, junto con su esposa Carolina. También es creador de una plataforma de inversiones que se llama MPF Invest. Es inversor en bienes raíces y tiene una compañía de proyectos inmobiliarios. Y yo lo conocí y conocí de su libro por un evento que se hizo en Bogotá muy importante de finanzas personales a principios de este año, que se llama MoneyCon. Y él tiene un lema y pude incluso hacer la firma, la fila de firma de libros con Juan Pablo, y la dedicatoria que él colocó en el libro y que es el lema de su trabajo y de su compañía es el siguiente. La dedicatoria dice: Julián, a seguir aprendiendo, a seguir aprendiendo. Y esa también es la idea de este espacio. Así que pasemos ya al libro. Y la idea central del libro es que ser rico es fácil porque casi que todas las cosas que se nos enseñan en finanzas personales son principios básicos que posiblemente la gran mayoría de las personas conocemos. O sea, aquí no se dicen cosas que no hemos escuchado. Y en ese sentido es fácil, pero aplicarlo es difícil. Él lo dice, es su subtítulo, es muy jodido, es difícil. ¿Por qué? Porque en finanzas personales, así como en cualquier otra área de la vida, el 20% es conocimiento, eso lo dice Dave Ramsey, el 20% en finanzas personales es conocimiento, pero el 80% es comportamiento. Es decir, podemos conocer el 20% o más importante de algo, pero la diferencia está en aplicarlo. Y esa es la parte difícil. Es fácil porque son principios sencillos, pero es difícil porque el comportamiento humano muchas veces tiende a ir en contra de estos principios. De hecho, dice Juan Pablo en el libro, ser un gran administrador del dinero implica muchas veces ir en contra de nuestra naturaleza humana.
Pero ¿qué es lo diferente? Yo he leído muchos libros de finanzas personales y te los voy a traer mes a mes. En este espacio vamos a traer libros de salud, de emociones, de relaciones, de finanzas personales, pero lo que hace diferente a este libro de otros libros, y por eso es uno de mis preferidos, y quiero traerlo como primer libro en este espacio, es que es un libro muy práctico. Las ideas están ilustradas con el testimonio del autor. Él no solamente nos está hablando de principios, de claves en materia de finanzas personales, sino también de cómo él construyó su compañía. Él tiene varias empresas, la empresa de desarrollo inmobiliario, pero también la empresa de finanzas personales, que es muy exitosa, y él nos comenta cómo lo hizo. Me parece que también es muy generoso porque comparte sus conocimientos, los secretos de su empresa. Juan Pablo nos dice que él, junto con su esposa, estaban endeudados, ellos dos estudiaron en el exterior y estaban endeudados, no tenían ahorros, estaban en una situación de crisis financiera a causa del endeudamiento. Y entonces, eso es lo que hace distinto ese libro. Y también el enfoque del libro. ¿Cuál es el enfoque del libro en materia de finanzas? El enfoque es que el dinero no es algo que debamos acumular o no se trata de acumular dinero, sino de entender que el dinero es una herramienta que nos permite desarrollarnos y ayudar a las personas, suplir necesidades y cumplir sueños personales o sueños de otra o de terceros. Pero ¿cómo resolver ese problema de que aunque sepamos qué hacer con el dinero o tengamos claro que es importante ahorrar, por ejemplo, o que invertir es algo fundamental en la vida, no se hace? ¿Cómo resolver ese problema? Y él lo que dice es que es importante conocer las reglas del juego, que hagamos de cuenta que el manejo del dinero es como un juego. Pensemos, por ejemplo, en el fútbol. El fútbol es un deporte, pero es un deporte que aunque lo disfrutemos, tiene unas reglas. De la misma manera, el dinero tiene unas reglas y conocer esas reglas es lo primero, es importante. Y por eso es que la educación financiera, dice Juan Pablo, dice el autor, es un arma contra la desigualdad. Y conocer esas reglas es lo que nos va a va a ser diferente. Dice él que también estudiar las mentes de las personas que han manejado las finanzas de una manera importante en el mundo, las mentes más brillantes en esa materia, también es importante. Y él lo que dice es que simplemente debemos conocer cuáles son esos secretos, cuáles son esas fórmulas y copiarlas. Y en esto trae él una primera fórmula. Inicia el libro en el primer capítulo, hablando de esa primera fórmula que él aprendió de su papá, y es gasta menos de lo que ganas e invierte la diferencia. Y piensa por un instante, si tú y yo hacemos esto, si nosotros gastamos menos de lo que ganamos, si podemos vivir con menos de lo que ganamos y la diferencia que nos quede, el ahorro que nos quedara, lo invirtiéramos, pues eso ya nos mejoraría las finanzas personales. Pero dice él que algo que impide que la gran mayoría de la población viva esto es la falta de humildad, porque el hecho de mantener un nivel de vida que, que está por encima de nuestra capacidad económica para agradar a personas que no nos conocen, para tal vez tener o poder, no sé, aparentar un nivel de vida, es lo que hace que las personas no vivan esto. Y él trae esa idea de un libro muy conocido que se llama La psicología del dinero de Morgan Housel, donde donde ese autor plantea que para empezar a manejar bien nuestras finanzas necesitamos elevar no nuestro nivel de vida, necesitamos elevar nuestro nivel de humildad. Y elevar ese nivel de humildad tiene que ver con cortar gastos que nos suman, gastos que no nos están aportando en la vida y gastar ampliamente en lo que amamos, en lo que es importante para nosotros. Y acá hay una buena noticia. Y la buena noticia es que la creación de riqueza es una habilidad que se puede aprender. Si tú eres de las personas que dicen, como yo en algún momento pensé, porque pasé por ahí,
de decir, yo no soy bueno con el dinero, a mí no se me dan bien las finanzas, porque no se me dan bien los números, porque no me interesa ese tema o porque no lo aprendí en casa o porque no me ha ido bien con esto. La buena noticia es que es una habilidad que así como montar en bicicleta, por ejemplo, o escribir, es una habilidad que se puede aprender. Y la mejor manera de generar riqueza no es rentando nuestro tiempo, aunque lo hagamos, aunque pasemos por una época en que lo hagamos. Yo lo hago. Pero la mejor manera de crear riqueza es poniendo activo, comprando activos, y vamos a ver eso un poco más adelante, comprando activos y poniendo estos activos a rentar un apartamento, una inversión, una acción, ahorros en un fondo de inversión, teniendo un activo, el que quieras, un activo inmobiliario, un libro y tener la regalía, los royalties de esos. Esa es la mejor manera de generar riqueza, no rentando el tiempo, sino poniendo los activos a rentar. Y aquí él trae una idea y es cuál es el tema más importante en las finanzas personales, porque en las finanzas personales hablamos de gastos, de inversiones, de ahorro, pero el tema más importante, según el autor, en materia de finanzas personales es diversificar los ingresos. ¿Qué es esto? Es decir, si tú tienes una fuente de ingresos, tu empleo, por ejemplo, es poder diversificar el ingreso y tener no solamente un ingreso, sino varios ingresos. Comenzar con un segundo ingreso, un tercer ingreso, un cuarto ingreso y así sucesivamente. Ese es el tema más importante en finanzas personales, porque sí, podemos hablar de administrar, de ahorrar, de invertir, pero todo comienza, la cadena en materia financiera comienza con lo que ingresamos, con nuestros ingresos. Y el punto de partida de todo esto, es el presupuesto. Y el presupuesto para el autor tiene que ver con algo, y es ahorrar antes de gastar. No sé si te ha pasado, a mí me pasó que iniciaba mi mes financieramente y yo no tenía un plan. Y tan pronto recibía mis ingresos, mi salario, yo ya lo comenzaba a gastar y en el camino iba mirando qué iba haciendo. Y al final me daba cuenta o dejaba el ahorro para el final y al final, ¿sabes qué? No me quedaba para ahorrar porque no lo había priorizado y porque no lo había presupuestado. Entonces el presupuesto tiene que ver con eso, con saber para dónde va a ir cada peso, cada dólar en el país que te encuentres, cada ingreso y cada peso que vas a recibir, a dónde va a ir. El presupuesto es decirle a cada peso que te ingresa qué lugar tiene que ocupar y cuál es su destino. Y los números hablan verdad. Tú puedes pensar muchas cosas, pero al final es tu balance en tu cuenta bancaria o en tu cuenta de ahorros lo que te va a hablar de cómo está tu situación financiera. Y por eso es que el presupuesto es muy útil y es muy importante. Es como la columna vertebral. Y él aquí nos habla de una estrategia de tener tres fondos. Tres fondos. Un fondo de emergencia, un fondo de oportunidad y un fondo de educación. El fondo de emergencia tiene que ver con tener eh, y ese es el objetivo del presupuesto, ir construyendo estos fondos. Un fondo que pueda asegurarte entre 4 a 6 meses de reservas de gastos en caso de que ocurra alguna eventualidad. Es un fondo que lo que quiere traer o lo que nos permite es tener tranquilidad y libertad. Luego viene el fondo de oportunidad, que es ese fondo donde también vamos guardando recursos para oportunidades de negocio y hacer crecer nuestro capital. Y un fondo de educación, porque antes de invertir en cualquier cosa o en cualquier negocio, la primera inversión que debemos hacer es en nosotros mismos, porque no deberíamos invertir en algo que no conocemos. Y si no sabemos en qué invertir, la mejor inversión que puedes hacer es en tu educación financiera. Este podcast, por ejemplo, es un ejemplo de ello. La lectura de libros o leer este libro es una muy buena oportunidad también para que inviertas en ti mismo. Y frente al presupuesto, la pregunta es, ¿cómo hago un presupuesto? ¿Cómo hacer un presupuesto? El autor nos presenta algunos pasos. El paso uno es primero que puedas anotar todos los ingresos que tú recibes. Piénsate en los ingresos que estás percibiendo
Y lo primero es poder tener una relación de esos ingresos descontando impuestos y costos asociados. Entonces los ingresos, pero después de descontar estos impuestos. El paso dos es tener una lista detallada de los gastos mensuales por categorías. En materia de educación, cuánto gastas, en vivienda, si es la cuota del pago del crédito o las cuotas de administración, el mantenimiento, lo mismo en materia de, por ejemplo, alimentación, vestuario, imprevistos, todos los gastos que tengas y que hagas una lista detallada. Si quieres tener un formato de presupuesto, puedes buscarlo por internet, buscas por Google, buscas por internet y ahí puedes tener un formato de presupuesto. El paso tres es cortar gastos innecesarios y establecer límites. Entonces, de todos esos gastos que tú haces, revisa cuáles de esos gastos son innecesarios. ¿Qué suscripciones te están sobrando? ¿Qué débitos automáticos te hacen mes a mes de esa suscripción o de ese pago que realmente ni te aportan, ni estás usando, ni te sirven? Porque ahí puedes empezar a recortar gastos y a tener una mayor cantidad de dinero, a cortar fugas. Piensa, por ejemplo, cuando en tu casa tú tienes una fuga de agua, de gas, eh, cómo eso puede estarte minando. Si lo comparamos con finanzas, si tienes una fuga de dinero, cómo el reparar esa fuga te puede generar unos recursos que estás perdiendo. Y el presupuesto, la función del presupuesto, que es una palabra que hay personas que no les gusta esa palabra y les suena como algo muy aburrido, pero el presupuesto tiene una gran utilidad y es que te ayuda a ser consciente. Piensa en las señales de tránsito, piensa en un semáforo. Los semáforos, las señales de tránsito cuando vamos manejando o estamos en la calle, nos ayudan a ser conscientes de que hay un peligro, de que más adelante se avecina una curva, de que hay un resalto y entonces tienes que disminuir la velocidad. Entonces, de la misma manera, el presupuesto es eso, es un semáforo que nos ayuda a generar conciencia de cómo vamos financieramente. Y hay algo que yo te añadiría adicional a lo que dice el libro, y es que es importante no solamente tener el presupuesto, sino que una vez que has definido tu presupuesto, es importante registrar esos gastos, saber cómo te está yendo y cómo estás ejecutando tu dinero mes a mes. Entonces, en conclusión, el presupuesto lo que nos ayuda adicionalmente a ser conscientes es a ahorrar antes de gastar. Y aquí el autor nos dice, el ahorro es una decisión. Yo mucho tiempo pensé que el ahorro era algo que yo me podía permitir si me sobraba a final de mes, pero es todo lo contrario. Tú decides primero ahorrar, lo priorizas y luego empiezas a ejecutar tu mes. Entonces el ahorro es una decisión. Otro tema interesante del libro, características del dinero. Y aquí el autor nos propone tres funciones del dinero. Tres funciones. La primera, el dinero es un medio de intercambio. Es la forma como podemos conseguir productos y servicios y la forma de hacerlo es a través del dinero. Antiguamente se hacía a través del trueque. Yo producía agricultura, entonces sembraba, tenía frijoles y arvejas y sal y entonces lo cambiaba hacia un intercambio por otro bien o otro servicio que otra persona me podía dar. Entonces frutas. Entonces yo intercambiaba, no sé, papas por peras que tenía otra persona. Pero ya no tenemos que usar el trueque, sino que usamos el dinero. Es el mecanismo principal de intercambio que existe. Tú necesitas formación, quieres aprender un idioma. Entonces tú pagas en dinero, un dinero que ganas a través de alguna actividad que realizas o de una inversión que tienes y lo intercambias por ese servicio que ofrece una persona o una empresa. La segunda función del dinero. El dinero es un resguardo de valor. El objetivo es que el dinero conserve su valor en el tiempo. Es decir, que si tú tienes tu capital guardado en dinero, dentro de un año y tienes X cantidad de dinero, ese dinero pueda seguir conservando su valor. Sabemos que hoy en día esta función del dinero es muy difícil por la existencia de la inflación, que es lo que causa que año a año el poder adquisitivo del dinero pierda o que el dinero pierda su valor. Pero esa es una función del dinero. Y la tercera función es que es una unidad de medida y medio contable. Entonces yo mido el valor de una propiedad
o de cualquier otro bien en función del dinero. Entonces puedo tener un computador y puedo tener un inmueble. Puedo medir el valor de esos dos bienes, uno que es mueble, el computador, y otro inmueble, como el, no sé, un apartamento de una casa. Los dos los puedo medir con dinero y decir, esto me vale 6 millones de pesos, $2.000, y este inmueble me vale X cantidad de dinero. Esas son las funciones del dinero. Pasemos a un tema interesante que trata el libro y es el crédito, el pedir crédito, el pedir préstamos, que es algo que para algunos autores es algo que deberíamos evitar a toda costa, como Dave Ramsey. Y vamos a traer voy a traer el libro de Dave Ramsey en uno de los libros de él, pero por ejemplo en The Total Money Makeover, la transformación total de tu dinero, Dave Ramsey sostiene que las tarjetas de crédito debemos evitarlas a toda costa. Juan Pablo sostiene algo distinto y él dice, el crédito es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque por una parte es una herramienta muy útil que te puede permitir hacer crecer el patrimonio. Y un ejemplo de ello es cuando usamos el crédito para apalancarnos, para obtener o comprar un activo que con el tiempo genera valor o genera rentabilidad, por ejemplo, una propiedad inmobiliaria, que sabemos que es muy difícil poderla comprar, lo imposible. Yo conozco casos y he escuchado a personas que han logrado ahorrar todo lo que necesitan, por ejemplo, para comprar un apartamento o un inmueble, pero sabemos que la gran mayoría de las personas no tienen esa disciplina, esa capacidad. Entonces, el crédito es la oportunidad para apalancarse, comprar un inmueble, pagarlo a 15, 20, incluso 30 años, pero al final obtener esa propiedad y hacer crecer su patrimonio. Y en ese sentido, el crédito es una herramienta útil, pero ¿por qué es un arma de doble filo? Porque si nosotros nos endeudamos más allá del límite recomendable, perdemos, no sé, la posibilidad de pagar el crédito y las deudas empiezan a acumularse y a volverse como una bola de nieve, pues eso puede llegar a no solamente a causar la bancarrota, es decir, el que una persona no sea viable financieramente, sino también problemas de salud, problemas mentales, e incluso he escuchado de personas que han considerado el suicidio por causa de las deudas. ¿Cuál es la recomendación aquí o el límite que nos presenta el autor? E inclusive esto no es del autor, esto es algo del mercado, que las personas no deberían pagar deudas más allá del 30% de su presupuesto. Y el ideal es entre 10 y 15, entre 10 y 15. Cuando el endeudamiento supera el 30%, es decir, el pago mensual de deuda supera el 30% de nuestro presupuesto, pues esta ya es una situación financiera crítica, un estado como de UCI, de unidad de cuidados intensivos. Acá quiero traer un elemento que no está en el libro, pero que me parece importante, y es un principio que enseña Andrés Panasiuk en uno de sus libros, y es que debemos entrar en una deuda o en un crédito cuando podemos garantizar su pago. Él lo llama el principio del compromiso garantizado. Por ejemplo, una persona adquiere un crédito, no sé, para comprar una máquina o para comprar un inmueble. La idea es que esa persona entre en ese crédito, pero sí tiene cómo garantizar. Si ese mismo bien, por ejemplo, esa máquina o ese inmueble, al venderlo, puede generar el valor que necesita esa persona para pagar esa obligación o ese crédito. Tengo garantizado, por eso se llama así, principio del compromiso garantizado. Tengo garantizado cómo pagarlo, entonces en ese sentido tengo una fórmula, una vía de escape y una manera de salir de las deudas. También dice Juan Pablo Zuluaga que hay mensajes de los bancos que no van alineados a las necesidades de sus clientes y a la situación real de sus clientes, entonces hay que tener cuidado con el marketing que pueden hacer los bancos o incluso los prestamistas para no estar mal en esta área. Entonces, el crédito es un arma de doble filo. Pasemos al tema de generación de ingresos. Ya nos decía el autor que la diversificación de ingresos
es el tema más importante en finanzas personales y que es un principio muy importante. Pero ¿cómo generamos ingresos? ¿Cómo hacemos para aumentar y para generar ingresos? Él propone una fórmula de 3 elementos. Uno, ganar más. Es lógico, ¿no? Queremos generar ingresos, ganemos más. Pero otra es gastar menos, revisar esos gastos que son innecesarios. Y la tercera es una combinación de las dos, es decir, gano más y gasto menos, porque no se trata solo de reducir gastos y reducir gastos y reducir gastos, no, también se trata de cómo incrementamos los ingresos. Y yo creo que este es uno de los capítulos más valiosos del libro, por lo menos lo fue para mí, porque el autor explica cómo él, y por eso es que este libro me gusta tanto y quise traerlo como el primer libro de finanzas personales en este espacio, y es que él explica cómo construyó su empresa de mis propias finanzas. Explica paso a paso cómo incluso su esposa llegó a mantenerlo, él dice así, durante un periodo de 2 años, mientras él construía todo el modelo de negocio. Explica esa situación personal, cómo empezó en redes sociales. El libro trae una parte muy importante porque trae un QR donde los lectores podemos acceder a un playbook, es decir, como a un mini curso de cómo empezar en redes sociales y cómo empezar a generar una marca personal. Eso creo que es el gran valor de este libro. Aquí el reto en esto de generación de ingresos es enfocarnos en obtener nuestros primeros $100,000 de capital. Eso creo que a muchos nos puede sonar un poco fuerte, ¿cierto? Pero él dice que ese es como el primer reto y es una idea que él trae de otro autor. Eso en pesos colombianos es aproximadamente como unos 320 millones. Propone también Juan Pablo para efectos de generar ingresos que nuestros talentos pueden ser la principal fuente de ingresos. Y él dice en el libro. Conviértete, comillas, conviértete en el mejor del mundo en lo que haces. Sigue refinando tus capacidades y jamás te faltarán clientes. Nunca vas a sufrir por falta de ingresos. Entonces, la propuesta de generación de ingresos es convirtámonos en los mejores en lo que estamos haciendo. Si ejerces una profesión, contador, odontólogo, ingeniero, conviértete en el mejor en tu rama, en tu campo. Esa es la propuesta que nos hace Juan Pablo y me parece y de hecho esta es una propuesta que he encontrado en varios libros y en varios autores. Es decir, de alguna manera no hay atajos. Es importante que desarrollemos nuestras capacidades, nuestros talentos, ¿cierto? Mucho mejor si nos gusta eso que hacemos. Eso que hacemos, ese talento que desarrollamos, tiene un precio. Hay un precio para desarrollarlo y es tiempo y esfuerzo. Es decir, no hay atajos, no hay fórmulas mágicas. La misma fórmula que usaron nuestros abuelos y antepasados, tiempo y esfuerzo. Dice él que antes de lanzar un producto o un servicio es importante primero crear la audiencia, conocer a nuestros clientes, y que para ello es importante desarrollar habilidades de marketing digital y ventas. También sostiene que el mercado no nos va a pagar eh, por tiempo, o sea, que el intercambio dinero-tiempo es un tema que ya está obsoleto, sino que necesitamos generar valor y que el mercado nos va a pagar por la mayor cantidad de valor que generemos. Si generamos más valor, es decir, más soluciones a las personas, a los clientes, pues esto va a hacer que podamos recibir una mejor retribución económica. Mm, y un gran resultado que tú hayas logrado en tu propia vida, una experiencia por la que pasaste, un aprendizaje que tú has adquirido a lo largo de tu vida, también puede ser una fuente de negocio porque lo puedes enseñar, puedes escribir un libro o puedes hacer un curso online o puedes dar clases y eso se puede convertir en una fuente de ingresos. Y sostiene Juan Pablo algo que también me recuerda mucho un libro de Borja Vilaseca, y es que es posible vivir de lo que nos apasiona. Es posible. Él lo sostiene de esa manera. Yo estoy, por ejemplo, en esa búsqueda. Pero acá hay un dilema, y es el encontrar el tiempo
extra que necesitamos para empezar a generar ese negocio paralelo, ese emprendimiento paralelo o esa fuente de ingresos adicional. Yo creo que eso es algo que las personas que emprendemos nos preguntamos y es ¿cómo puedo generar tiempo para ello? Entonces aquí él nos trae unas ideas de otro autor referente que es Tim Ferriss, de un libro que se llama La semana laboral de 4 horas y es ¿cómo encontramos ese tiempo? Entonces, la idea es buscar en tres espacios. Uno, al inicio del día, antes de iniciar la jornada laboral, de iniciar tu trabajo, tu empleo, al inicio del día, ahí podemos encontrar espacio. La otra pregunta es, ¿qué hacemos después del trabajo? ¿Qué hacemos? ¿A qué dedicamos tiempo? Y la tercera, los fines de semana. Y que en alguno de esos espacios o en alguno de esos momentos de la semana y del día podemos encontrar ese espacio. Lo otro que propone Juan Pablo para generar ingresos es que pensemos en los mercados en que siempre hay oportunidad. Y hay cuatro mercados eternos, cuatro mercados que siempre las personas vamos a necesitar adquirir bienes o servicios. Uno es todo lo relacionado con tiempo, con el tiempo, con la administración del tiempo, con el manejo del tiempo. El segundo mercado es la salud, los temas de salud. El tercero, el dinero, cómo generar dinero, por ejemplo, cómo generar ingresos. Esta empresa de mis propias finanzas del autor está relacionada con ese mercado. Y el cuarto mercado donde podemos entrar es el de las relaciones. Otro tema del libro, y que es un clásico en finanzas personales, comprar vivienda o invertir. Y esa es una gran duda, ¿compro vivienda o invierto? Y bueno, dice él algo que a mí me parece muy sensato y que realmente es una de las ideas que para mí me aclararon esta decisión de la compra de vivienda, es que si uno no tiene el hábito consistente de invertir y ahorrar todos los meses, el mejor camino es comprar vivienda. Es una buena decisión. ¿Por qué? Porque la compra de vivienda, el tener un crédito de vivienda o un leasing, por ejemplo, es algo que nos va a obligar sí o sí a que todos los meses tenemos que pagar esa cuota. Y al final de X cantidad de años o de tiempo, esa cuota se va a ver reflejada en un inmueble que va a ingresar a mi patrimonio y va a aumentar mi patrimonio. Entonces, aunque sea de alguna manera forzada, pero nos estará obligando a ahorrar y a generar capital y en ese sentido es una buena decisión, es como un ahorro obligatorio. Pasemos a un tema interesante y es el interés compuesto, que es algo que se habla mucho en inversiones. Ya más adelante vamos a tocar el tema de las inversiones en el libro, como las opciones de inversión que él propone. Pero, ¿qué es eso del interés compuesto? ¿Qué es eso? Tal vez habrás escuchado esa frase. Bueno, el interés compuesto es la acumulación de los intereses y rentabilidades que nos genera un determinado capital en el tiempo. Esas rentas, cuando no se retiran, piensa en un CDT, piensa en un fondo de inversión. Tienes un CDT a 3 meses y lo inicias por 1 millón de pesos, ¿cierto? O $300 y al final ya no tienes 1 millón, tienes 1.020.000 pesos. Cuando esas rentas, esos 20.000 adicionales, no los retiras, no te comes esas semillas, sino que los reinviertes y los vuelves a reinvertir, entonces vuelves a generar otro CDT, por ejemplo, eso tiene un efecto poderosísimo a lo largo del tiempo, porque el efecto es que es el crecimiento exponencial. Y aquí hay una gran diferencia entre ahorrar e invertir. Y pensemos en este ejemplo. Alguien que ahorra, una persona, una familia que ahorran 100.000 pesos todos los meses. 100.000 pesos es algo así como para los que no están en Colombia, como unos $30. Piensa que ahorras $30, algo muy posible para la gran mayoría de las personas, o 100.000 pesos, a una tasa de interés del 10% efectivo anual. Si tú ahorras ese dinero, si solamente lo guardas en el colchón o debajo del colchón o en el colchón bank o en la alcancía, al final de 5 años tendrás 6 millones de pesos. Si los inviertes, tendrás 7.717.000 pesos. Pero ¿qué pasa si sigue pasando el tiempo y seguimos manteniendo ese hábito?
digamos a 15 años. En 15 años tendrás un ahorro de 18.000 pesos, pero si los inviertes por efecto del interés compuesto, es decir, el interés sobre el interés, porque reinviertes la utilidad, tendrás más del doble. Estamos hablando de más de 40.162.000 pesos. Pero ¿qué pasaría en 30 años? Y le hablo aquí a las personas que son jóvenes. ¿Qué pasa si tú empiezas a hacer esto? A invertir tan solo 100.000 pesos, lo que hoy en día son 100.000 pesos o $30. Si los ahorras, tendrás 30, si ahorras 100.000 pesos y solo ahorraras, tendrías 36 millones de pesos. Algo así como un poco más de $11.000. Pero si los inviertes y generas utilidades y reinviertes el capital y las utilidades, al final de 30 años puedes tener más de 200 millones de pesos, 207 millones de pesos, casi 208 millones de pesos, que son un poco más de $64.000, es decir, más de 5 veces el ahorro. Y ese es el efecto poderoso del interés compuesto con el paso del tiempo. Dice el autor que invertir es una forma de ganar el juego del dinero. Y aquí él dice lo siguiente: invertir es la única forma, sostiene el autor, de tener posibilidades de ganar el juego del dinero. Es decir, sí o sí, la inversión es importante. Y esto me gusta, y este es otro aprendizaje muy importante de este libro, porque el libro no se queda solamente en cómo salir de deudas, cómo generar ingresos, sino que se enfoca mucho en el tema de inversiones. De hecho, por eso es que eh, eh, Mis Propias Finanzas cuenta con una plataforma de inversiones. Ellos se enfocan mucho en las inversiones y creo que esto es muy importante. Si tú quieres aprender de inversiones, si estás iniciando, como yo estoy iniciando también en este mundo de las inversiones, creo que este es un muy buen libro. Pero ¿cómo debemos invertir? ¿Y cuál es la razón para invertir? Sostiene el autor que debemos invertir de acuerdo o con base en metas, porque acumular dinero por acumular dinero no tiene sentido. La inversión tiene que estar muy anclada o debe ir de la mano con nuestros sueños, con nuestras metas, con los objetivos que tenemos en la vida. Y un ejemplo de esos objetivos o de esos sueños puede ser, por ejemplo, construir la libertad financiera, que llegue un día en que no tengamos que trabajar solo por dinero, que podamos tener tranquilidad, que nos podamos jubilar dignamente, algo que cada vez es menos posible en los países en los que vivimos y con la regulación que tenemos, que podamos tener una excelente vejez, poder invertir para la educación de nuestros hijos, para poder cumplir el sueño de tener nuestra propia vivienda o para cumplir un viaje, otro objetivo. Y aquí dice él, las inversiones son una palanca para cumplir nuestros sueños en la vida. ¿Por qué razones o cuáles son las razones por las cuales las personas no invierten? Básicamente se plantean dos razones principales. Una es el miedo. El miedo que surge por el desconocimiento, por no saber, por no educarnos financieramente. Esa es una razón, el miedo. Y otra es simplemente no tener una meta concreta ni un plan. No hay un objetivo en la vida, no hay una motivación, no existe algo, no existe un objetivo en un horizonte temporal a 5, a 10, a 15 años que genere esa motivación para el ahorro. Entonces, ¿cómo resolver esto? El tema del miedo con educación financiera y el tema de no tener una meta concreta estableciendo un sueño y un objetivo. ¿Cómo se pueden establecer esos objetivos? Y este es otro de los capítulos interesantes del libro de invertir de acuerdo a nuestras metas. Y él plantea tres tipos de sueños, tres tipos de objetivos. Sueños o metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y en función de esos objetivos, si es de mediano plazo, si es de corto plazo, buscar el instrumento de inversión que mejor nos ayude. Vamos a bajar esto un poco a tierra y a explicar esta parte del libro. Sueños a corto plazo. Entonces, corto plazo sería menos de un año, menos de un año. Un objetivo, esos pueden ser objetivos como, por ejemplo, crear nuestro primer fondo de emergencias, esos con 4 a 6 meses de gastos
de reserva que tenemos ahí, o unas vacaciones. Entonces, esos serían los sueños a corto plazo. ¿Cuáles son los sueños a mediano plazo? Mediano plazo estaría entre 1 a 4 años. Entonces, un objetivo a mediano plazo podría ser, por ejemplo, hacer una maestría en el exterior o donar para la educación de niños sin recursos, para quienes tienen un objetivo de solidaridad frente a otras personas, por ejemplo. Y los sueños a largo plazo son los de más de 5 años, como por ejemplo pagar la educación o la universidad de los hijos o comprar la vivienda propia. Esos serían esos tipos de objetivos. Entonces, ¿cómo invertir de acuerdo a esas metas? Si los objetivos son a corto plazo, lo que propone el libro es que invirtamos en productos de renta fija, es decir, productos en los que haya poco riesgo, eh, y obviamente haya rentabilidad, pero una rentabilidad que sea de acuerdo a riesgo, es decir, de pronto una rentabilidad no tan alta, productos de renta fija como los CDTs, los contratos a término fijo, los certificados de depósito a término fijo y los fondos de renta fija, los fondos de inversión a renta fija. Pero si nuestro objetivo es a mediano plazo, por ejemplo, hacer una maestría, ahorrar no sé, para iniciar un emprendimiento o un negocio, él propone invertir en productos no solo de renta fija, sino de renta variable. La renta variable puede implicar tener un poco más de riesgo, pero también, como es en el mediano plazo, la utilidad se puede, digamos que la inversión puede sostener esos picos no solamente altos, sino bajos del mercado donde la rentabilidad incluso pueda ser negativa, pero de esa manera se equilibra con el paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí pueden estar también las acciones, no solamente los productos de renta fija, sino las acciones. Y para los objetivos a largo plazo, los de más de 5 años, él propone mezclar entre renta fija, renta variable, pero también algo que se llama activos alternativos, que no es ni renta fija ni renta variable, como pueden ser, por ejemplo, los fondos inmobiliarios. Por ejemplo, ahí estaría esa opción. Pasemos a las opciones de inversión. ¿Cuáles son las opciones para invertir? El libro nos propone varias opciones. Y aquí yo quiero hacer un disclaimer, y es que en este resumen yo no te estoy diciendo de este libro en qué tienes que invertir, ni es el propósito de mis videos, ni de este canal, ni de lo que estás viendo. No, simplemente se te plantean unas opciones, pero cada opción debe ser muy revisada y, como enseña el libro, las inversiones deben estar basadas en los objetivos personales o familiares propios. O sea, no invertimos por invertir, invertimos con base en objetivos. Dicho esto, pasemos a cuáles son esas opciones de inversión. Entonces, hay varias opciones. Pueden ser productos de deuda. ¿Qué son productos de deuda? Deuda pública o deuda privada. Que tú inviertes tu dinero en productos donde tú estás básicamente haciendo de banco. O sea, tú le estás prestando o al banco o le estás prestando al gobierno, si son, por ejemplo, los bonos del tesoro. O los CDTs. Los CDTs es un préstamo que tú le haces al banco. Tú pones tu dinero, le prestas tu dinero al banco con una condición de no retirarlo, salvo que pagues una penalidad, y al final el banco utiliza tu dinero y al final te da una rentabilidad. ¿Sí? Esos son los productos de deuda, pero también puedes tener la posibilidad de invertir en acciones, y las acciones de empresas lo que te permiten es ser dueño de una parte, de una fracción de esa empresa. Y aquí podemos invertir en empresas en Colombia, pero también en empresas de tu país, o en empresas, por ejemplo, las mayores 500 empresas de los Estados Unidos, que es el índice S&P 500. ¿Cierto? Entonces eres dueño de una fracción de Apple, de una fracción de Amazon, de una fracción de Microsoft. Así sea muy pequeña, pero eres dueño de una parte. Luego vienen los ETFs, los famosos ETFs, que son ETF es una palabra en inglés que dice Exchange Trade Funds, es decir, fondos que cotizan en la bolsa. Son, eh, digamos, haz de cuenta como una bolsa
donde muchas personas ingresan dinero, como si fuera una vaca, una colecta, ¿cierto? Y el gestor del fondo lo que decide es cómo invertir, entonces invierte ese dinero en distintos tipos de inversiones. Pero los ETFs son fondos que cotizan en bolsa. También podemos invertir en fondos inmobiliarios, es decir, lo mismo, bolsas donde muchos inversores invierten su dinero, pero el dinero o el gestor o la empresa que gestiona el fondo invierte en proyectos inmobiliarios. También puedes invertir en fondos de capital privado, en emprendimientos, en tu propio emprendimiento o en el emprendimiento de alguien. Entonces apartas un dinero para invertir en tu propio negocio o en el negocio de un tercero. También está la posibilidad de invertir en los criptoactivos, en las criptomonedas, que cada vez pues es un tema que tiene más fuerza. En este tema de la inversión, también él habla de la inversión en las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, ¿cierto? Y aquí lo que él indica es que las acciones en inversiones pagan, en inversiones en estas empresas pagan muy buen dinero, pero hay una condición, es que se haga bien y que se haga a largo plazo, que se haga bien y que se haga a largo plazo. Y si se invierte la, en acciones de las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, en lo que se conoce como el S&P 500, lo que ha pasado históricamente es que la probabilidad de perder dinero en los últimos 20 años ha sido de cero, ha sido de cero, porque son empresas que siempre están en crecimiento. Históricamente estas empresas han rentado un promedio de 10% año a año y la tendencia se ha mantenido en medio siglo, sostiene este libro. Es algo bien interesante. Él también trae cifras de lo que sucede en el mercado, en los mercados internacionales. Un tema interesante, ¿cuánto cuesta nuestra libertad? Porque al final la mayor libertad no es al final la mayor libertad es la libertad de tiempo. Pero esa libertad tiene un costo y ese costo suele ser un costo económico. Piensa en la esclavitud. La esclavitud, en el proceso de ser liberados de la esclavitud, en su momento, en los siglos XVIII y principios del XIX, las personas tenían que pagar un precio. Incluso hubo mártires, personas que pagaron con su vida. De la misma manera, para ser libres financieramente, hay un precio que se debe pagar. ¿Qué es la libertad financiera? Y dice el autor lo siguiente. ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera, en otras palabras, la libertad financiera, dice el autor, es ese monto de patrimonio que necesitamos todos los meses a una tasa de interés que nos permite pagar todo lo que nos cuesta vivir. Es un monto de patrimonio. ¿Y cuánto cuesta esa libertad? Pues él aquí trae él lo llama una formulita, la fórmula de la libertad financiera. Y es que libertad financiera es igual a costo de vida mensual dividido por rentabilidad mensual del patrimonio. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Y esto es muy interesante porque el primer video del canal de Mis Propias Finanzas en YouTube es un video donde tal vez no es el mejor video grabado, como suele pasar con todos los canales y personas que podemos seguir, no es el mejor video grabado, pero lo que explica sí es muy importante. Eh, y el ejemplo sería este. Si piensa en tu costo de vida, piensa en un costo de vida. ¿Cuánto te vale vivir cada mes a ti o a tu familia? ¿Cuánto vale? Piénsalo en este momento. Yo voy a pensarme un ejemplo para poderlo ilustrar aquí, y es de 10 millones de pesos, algo así como $3.000. Entonces, tengo ese valor, esos $3.000, 10 millones de pesos, dividido a un porcentaje mensual, a una rentabilidad mensual del patrimonio, que pensemos que puede ser del 10% efectivo anual, entonces mensualmente sería del 0,8%. Si yo divido los 10 millones, los $3.000, entre ese 0,8%,
mensual, que al final es como si fuera un 10% efectivo anual, eso me va a dar el valor del patrimonio de inversión que yo necesito construir para poder ser libre financieramente y no tener que trabajar por dinero, poder dedicar mi tiempo a aquello que quiero hacerlo. En este ejemplo, me daría un patrimonio de 1.250 millones, algo así como 390.000 dólares. Es decir, ese es el dinero que yo necesitaría para comprar mi libertad. Eso es lo que propone el libro y esa es la fórmula. Libertad financiera es igual a costo de vida mensual dividido entre la rentabilidad mensual del patrimonio. Y me pareció muy interesante eso que trae el libro. ¿Qué es la verdadera riqueza? ¿Qué es la verdadera riqueza? Dice el autor, el dinero no da felicidad, pero sin duda ayuda. Y esto es cierto. O sea, alguien que diga el dinero no es importante, yo creo que em, por lo menos no es un punto de vista que yo comparta. Puede que el dinero no sea lo más importante en la vida, y estamos de acuerdo, pero el dinero sí es importante, y esto se hace evidente especialmente cuando carecemos de él. Puede que haya cosas que tú no valores, pero cuando carecemos de esas cosas, cuando carecemos de la salud, cuando carecemos de un ser querido, cuando carecemos de algo que damos por sentado, ahí es cuando encontramos el verdadero valor. Y aquí viene una pregunta. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a sacrificar, que nos hace el autor, estarías dispuesto a sacrificar salud y tiempo con tu familia a cambio de mucho dinero? Y posiblemente uno no estaría dispuesto, pero la noticia es que para construir patrimonio, para construir capital, sí tenemos que sacrificar algo de eso debemos sacrificarlo, porque la buena vida requiere esfuerzo y sacrificio. Pero ¿qué es la verdadera riqueza? Y él nos propone cuatro variables. La verdadera riqueza es tener salud, y los que hemos vivido temas de salud o hemos tenido familiares que han vivido dificultades de salud, sabemos que sin salud no podemos hacer nada y es una riqueza demasiado importante. Pero hay personas que dicen, yo tengo salud, aunque no tengo dinero, tengo salud y no necesito el dinero o el dinero no es importante. Y no es cierto, porque el dinero también es importante, se necesita. No es lo único, pero se necesita. La verdadera riqueza y la tercera variable de esa fórmula es el amor, las relaciones con los seres que amamos, eso es muy importante. Y finalmente, la paz mental. Él propone la paz mental. Yo lo interpreto como también paz espiritual. Qué importante es tener una vida espiritual bien cimentada. Y aquí él en ese, al final del libro ya es un capítulo mucho más filosófico, mucho más espiritual acerca del dinero. Y él se pregunta, ¿qué es la felicidad? Y dice, la felicidad es un estado mental y emocional en el que nada nos hace falta. Eso a mí me recuerda mucho lo que dice el Salmo 23, el famoso Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En otra versión dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Cuando nosotros vivimos eh, vivimos contentos, vivimos agradecidos con lo que tenemos, estamos más cerca de la felicidad, porque la insatisfacción está muy relacionada con el deseo, con siempre desear algo, y el desear algo, el deseo está muy enfocado en el futuro, pero la felicidad es aprender a vivir en el presente con lo que tenemos. Entonces, creo que es interesante ese concepto que trae el autor. Y, y esto está asociado también con dedicarnos a algo que nos apasiona. La felicidad está asociada con eso, poder dedicarnos a lo que más nos gusta. Y una de las grandes obsesiones en la vida, propone él, es encontrar un trabajo que disfrutemos. También nos trae un pensamiento de un escritor, de un autor, Van der Berg, que dice, la mayor bendición que nos da el dinero es la posibilidad de ayudar a los demás. Yo estoy plenamente de acuerdo con esto. Ya estamos cerrando, ya estamos cerrando este primer resumen. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, me puedes ayudar dándole like a este video. Eso sería una gran ayuda. Suscribiéndote a este canal eh, para saber para saber que te ha gustado y traer nuevos resúmenes mes a mes de los mejores libros de desarrollo personal y desarrollo familiar y profesional. Pero quiero terminar esta parte este resumen del libro con acciones prácticas. ¿Cómo podemos? Porque tú me puedes decir, muy bien, Julián,
Está muy bien el resumen, pero tú y yo sabemos que si leemos un libro y no lo aplicamos, es como si no lo hubiéramos leído. Da lo mismo no leer un libro que leerlo si no lo aplicamos. Entonces, quiero proponerte unas acciones que incluso me han ayudado. A mí este libro, en lo personal, te quiero decir, fue el libro que me ayudó a comenzar de una manera seria en el tema de inversiones, de una manera decidida a invertir. Así que te voy a proponer algunas acciones para pasar de la lectura a la acción. La primera es que elabores tu presupuesto. Si tú no haces un presupuesto mensual, elabóralo. Es la primera acción que te propongo. Y el presupuesto es nada más ni nada menos que decidir a dónde va a parar tu dinero cada mes antes de gastarlo. Y eso te va a producir conciencia y te va a ayudar. ¿Necesitas un formato, un modelo de presupuesto? Búscalo en internet o si me escribes en los comentarios, yo te lo puedo compartir también. Segunda acción, proyectar un flujo de caja, es decir, hacer un plan financiero como mínimo para los próximos 6 meses y proyectar un dinero que te ayude para resolver cualquier eventualidad que se pueda presentar. Nosotros hemos hecho esto como familia y nos ha ayudado muchísimo, muchísimo en momentos donde tal vez el ingreso no va, disminuyeron los ingresos, pero teníamos un flujo de caja y eso nos ha permitido también resolvernos y gestionarnos financieramente. La tercera acción que te propongo, registra tus gastos. Es importante que tú sepas no solamente a dónde quieres que vaya el dinero, sino qué pasó con ese plan y a dónde está yendo realmente tu dinero mes a mes. La cuarta acción, si ahorrar es difícil para ti, como lo ha sido para mí, genera un ahorro obligatorio. Hay varios productos en el mercado donde de manera obligatoria debes ahorrar. Si tú estás pensando o estás en el dilema, compro casa o invierto y te cuesta ahorrar, entrar en un crédito puede ser una buena opción porque te va a generar la disciplina para hacerlo. Obviamente debes hacer tus números y saber que te convenga. Quinta acción que te propongo. El libro trae, y si quieres, si escuchas este resumen, me parece muy bien. Yo he aprendido mucho hay libros que no he leído, pero he escuchado resúmenes. Este sí, por supuesto, para traer todos los libros que te voy a traer a este canal, yo los he leído. Pero sí he escuchado resúmenes de libros y me han ayudado mucho. Pero si tú compras este libro de Ser Rico es Fácil, hay un QR que te lleva a un mini curso para iniciar, para aprender cómo construir una marca personal en redes sociales. Esa es una acción que te propongo también. La sexta acción es inicia con la primera inversión. Inicia con tu primera inversión, es la acción. Te puedes asesorar para esto, por supuesto. Yo, producto, como te lo dije anteriormente, de este libro, inicié este camino. Y finalmente, la última acción, automatiza el ahorro y la inversión. Es decir, si puedes generar un débito automático, una, un descuento, una transacción automática que te permita que cada vez que ingreses dinero o que recibas tu salario o que recibas tus honorarios, puedas apartar una parte para ahorro y para inversión, mucho mejor si lo automatizas. Este es el resumen de este libro. Espero que te haya gustado mucho. Y bueno, recuerda que cada mes voy a traer un resumen de libros. El libro para este mes es este, Ser rico es fácil y muy jodido. Y te quiero dejar un pensamiento al final. Recordemos que en finanzas personales, el 20%, tan solo el 20% es conocimiento y el 80% es comportamiento. Mi nombre es Julián Jaramillo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.